debe ser bautizado en agua. ¿Sí? Es lo que vamos a hablar hoy, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí quiero decirles que yo creo que los niños deben bautizarse. No los adultos, los niños. Y voy a explicar lo que estoy diciendo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a utilizar 9 textos bíblicos. La enseñanza se va a fundamentar en la palabra de Dios, no en enseñanzas de hombres, porque los hombres se equivocan al interpretar las Escrituras y enseñan errores. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. En este pasaje nos habla de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que se bautiza. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16. Jesús, cuando niño, él no fue bautizado, él fue presentado en el templo. Fue llevado por sus padres al templo y fue presentado. Fue dedicado al Padre como hijo primogénito, el primer hijo de María, que abrió la escuela. Entonces, eso lo hizo él cuando lo hicieron los padres. Él no, él era un niño recién nacido. Y es presentado por sus padres en el templo. Eso hay que hacer. Todo niño que nace de papá y de mamá debe ser presentado a Dios, dedicado desde niño. Padre y madre que crean en Dios. Bien, pero ahora vemos en este pasaje, Jesús a los 30 años es bautizado. Dice así la palabra del Señor, capítulo 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. O sea, Jesús viene a Juan para que Juan lo bautizara. Jesús no se bautizó a sí mismo. Él viene a Juan el Bautista para que sea bautizado en aguas. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, escuchen que esto es importante, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Pero lo que Jesús le dice es sumamente importante para nosotros. Juan el Bautista le dice, no, yo no te voy a bautizar, tú debes bautizarme. Y Jesús le dice, no, deja las cosas así, porque es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Porque Dios había establecido de que tenía que ser bautizado. Y hay que pensar, Jesús era sin pecado, fue sin pecado en todo momento. ¿Sí? Pero él quería agradar a su Padre, a Dios, por eso él determinó que había que cumplir toda la justicia de Dios. Y la justicia de Dios determinaba que había que entrar a las aguas del bautismo. Jesús ya era un adulto. Y él entra a las aguas. Y tan pronto él sale de las aguas, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. El Espíritu, ahora que él recibe, lo guía al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y allá él es tentado por el diablo. Vamos a Mateo, capítulo 28, 16 al 30. Me puede ir, el que tiene Biblia lo puede seguir, si no, bueno, la grabación está, ¿no? Mateo 16, mire, primero Jesús da el ejemplo, él va y entra a las aguas del bautismo.
Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Ahora usted me dirá, ¿por qué yo dije al principio que los niños son los que se deben bautizar y no los adultos? Le voy a explicar en la medida que voy dando la enseñanza. Porque Jesús entró a las aguas del bautismo en agua siendo un adulto. Ahora bien, cuando Jesús ya muere y resucita al tercer día, antes de ser elevado a los cielos, Él se le aparece a sus discípulos y les da este mandamiento, que es un mandamiento de Jesús. Todos los mandamientos de Jesús y del Padre tenemos nosotros que cumplir. Entonces dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí ya vemos a los discípulos obedeciendo a Jesús, porque Jesús les ordenó, vayan al monte de Galilea. Y ellos fueron allá. Y cuando le ven ya resucitado, cuando le vieron, le adoraron. Aquí está claro, Jesús recibe adoración. Sus discípulos le adoraron. ¿A quién adoramos nosotros? A Dios y únicamente a Dios. Lo cual este pasaje nos dice que Jesús es Dios. Jesús no rechazó la adoración de sus discípulos, Él la recibió. Pero dice, pero algunos dudaban. Esto siempre va a suceder. Unos saben, entienden que deben adorar a Dios y a Jesucristo. Otros dudan. Tienen tal vez dos pensamientos, no sabemos, pero dudan, como dice esta parte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo poder y autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Dios el Padre le da a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa que nuestra autoridad es Jesucristo. Porque cuando Él resucita, se cumplió ya el plan de Dios y Dios Padre se agradó, y por eso es que Jesucristo es establecido como Señor y Salvador del mundo. De todos los hombres, los que creen, reciben el beneficio. Y toda autoridad le es dada a Jesús porque Él venció a la muerte y resucitó. Es el primer hombre resucitado sobre la tierra, pero no será el único. Jesús está en los cielos hace 2000 años con su cuerpo resucitado y glorificado. Pero así mismo como Él resucitó, los que creemos en Él y obedecemos a Dios, cumplimos su palabra, también resucitaremos. En espíritu. No, vamos a resucitar en el cuerpo, porque Jesús no resucitó en espíritu. Jesús resucitó en su cuerpo. Asimismo nosotros, por eso que Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él se está refiriendo a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Todos los hombres resucitarán, todos. Pero los que no han creído en Jesús, en Cristo Jesús, los que no creyeron y rechazaron el Evangelio, la palabra de Dios, los que no lo hicieron, resucitarán para el fuego eterno, con su cuerpo resucitado. Pero los que creemos y obedecemos a Dios, resucitaremos para la vida eterna y seremos glorificados. Dios nos dará coronas, galardones, porque la resurrección nuestra será diferente. ¿En qué sentido? En el premio que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Teniendo esto claro, hablando de la resurrección de Jesús, que ya aquí se le aparece resucitado en su cuerpo.
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice él, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, incluido el Parque de Santana. Incluida el Parque de Santana, donde estamos nosotros acá. Yo estoy aquí porque Dios me envió. Yo estoy siendo obediente a esta palabra que dice: vaya al Parque Santana a hacer discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que aprenden de la palabra de Dios, aprenden de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios encarnado. Pues bien, sigamos. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, incluido Parque Santana, Panamá y el Parque Santana, bautizándolos. Los discípulos, los que aprendemos de la palabra, tenemos que ser bautizados. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Después que usted es bautizado, en el momento que usted es bautizado, porque usted decide bautizarse, esto no es obligación, a nadie se le obliga a bautizarse. Se bautizan los que son obedientes a la palabra y al Espíritu de Dios. Cuando usted es bautizado, ahí se inicia en usted el discipulado. Usted va a aprender de la palabra de Dios. Entonces, dice, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Eso se lo dijo a los apóstoles, pero a los apóstoles ya no están acá. Ahora esa recomendación o ese mandato del Señor Jesús nos la da a todos nosotros, no solamente a mí, a todos nosotros. Pero ustedes, para ir a enseñar y a ser discípulos, ustedes tienen que crecer, entender, aprender, guiados por el Espíritu de Dios a la palabra de Dios, y podrán ustedes hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Ahora ustedes están como alumnos, como discípulos, pero en la medida que van creciendo en el conocimiento de Dios, Dios les va dando la responsabilidad de ir y hacer otros discípulos. Es así como hasta el día de hoy ha llegado el Evangelio a nosotros, el Evangelio de salvación. Pues bien, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que para nosotros esta palabra no solamente fue para los discípulos, es para nosotros, porque los discípulos no vieron el fin del mundo. Nosotros sí vamos a ver el fin del mundo, porque todas las señales indican que el tiempo de Dios se está acabando. Por eso Dios está derramando gracias sobre todo aquellos a quien Él está llamando, como dijimos el sábado. Dios está llamando, porque el tiempo se está cerrando, se está acabando, el tiempo de la salvación. Bien, vamos adelante. Vamos a Marcos, capítulo 16. Ya hablamos del ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó siendo un adulto. Aquí vimos ya el mandato de Jesús. Vayan y bauticen, hagan discípulos y enséñenles que obedezcan mi palabra y la cumplan, la guarden. Pues bien, vamos a ver a Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. Es lo mismo, pero aquí hay un énfasis que yo quiero hacer. Finalmente, es lo mismo que vimos en el pasaje anterior. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, o a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad.
y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Ya Jesús resucitado se había aparecido a otros. Santo Tomás. No, en este caso todavía no. Es en este momento de que sucede lo de Santo Tomás. Por eso él les reprocha. Ellos no habían visto a Jesús resucitado en este momento, pero otros sí lo habían visto. Entre ellos María Magdalena, que fue la primera que lo vio resucitado, y ella corrió donde los discípulos, los apóstoles, dicen: el Señor ha resucitado, y ellos no creyeron. Ellos no creyeron. Entonces, por eso es que Jesús les está reprochando su incredulidad. No debemos ser incrédulos, debemos ser creyentes, creerle a Jesús, no al hombre, a Jesús, a su palabra. Y por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios. Pues bien, sigue diciendo, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí ya habla de la predicación del evangelio a toda criatura. Por eso yo estoy acá, repito, predicándoles. Yo le he predicado a mucha gente, miren. Pero en este tiempo Dios me ha mandado: vaya a Santana a predicar el evangelio. Yo he dicho: sí, Señor, tú eres el comandante. Y por eso estoy aquí. Y estoy contento porque los he conocido. He hecho amistades, una hermandad tremenda que tengo con Alfredo, que tengo con Caleb, acá ahora con Casita. Mi hermano, que se me escapa el nombre, pero es mi hermano. Cristóbal Colón. No es Colón, Cristóbal. Ariel y tantos otros. Y voy a aprenderme el nombre de cada uno de ustedes. Denme tiempo, porque ya la mente no está tan ágil como antes. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Y yo estoy aquí porque el Señor me mandó. Y yo soy obediente al Señor. Pues bien, dice: vayan y prediquen el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación mediante la fe en Jesucristo. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos y desde los cielos volverá nuevamente para instaurar aquí el reino de Dios aquí en esta tierra. Por eso que en este tiempo le está llamando, nos está llamando a los que Él antes conoció, a estos también llamó. Ahora este es el tiempo del llamamiento del Padre a nosotros. Muy bien, sigue diciendo el texto. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condenación? No creer en Jesús, no creer en el anuncio de Jesús. Esa es la condenación. Pero el que cree y es bautizado, ese será salvo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que creer. Por eso le decía, primero hay que creer. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes pueden creer? Personas que tienen la capacidad de escuchar, analizar, evaluar. Entonces se toma la decisión de: creo en Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ahora aquí vale la explicación. ¿Por qué digo yo que creo que solamente los niños deben bautizarse? Escúcheme bien con atención. Toda persona adulta, no importa la edad que tenga, 83 años, 90 años, 70, 60 años, 50, 40, 30, no importa la edad de una persona adulta, esta persona, al creer en el evangelio, al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador,
confesándole a Él como Señor, en ese momento, escúcheme, en ese momento nace de nuevo, nace del Espíritu de Dios. Dios en ese momento lo engendra como hijo suyo. No importa la edad que tenga. Por eso que cuando estamos escuchando el Evangelio y usted cree, lo cree y confiesa, viene y pasa adelante y confiesa que Jesús es el Señor, usted nace de nuevo. Usted es una nueva criatura. Ahora usted es hijo de Dios a partir de ese momento. Y usted es un bebé. Usted es un bebecito espiritualmente hablando. No importa la edad que tenga. Usted es un bebé. A este bebé recién nacido es el que hay que bautizar. ¡Oh! Bendito Dios. Por eso yo creo que los niños recién nacidos, bebés, deben ser los que han de ser bautizados. Pero los niños espirituales, los niños nacidos de Dios, no importa lo viejo que estemos, si creemos en Cristo y lavamos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, nacemos de nuevo para Dios. Es un nuevo nacimiento. Ahora somos nueva creación de Dios. Ahora somos el pueblo escogido de Dios. Somos bebés. Por eso hay que entrar a las aguas del bautismo. Si usted creyó, cree, confesó a Jesucristo, usted es un bebé. Ahora hay que bautizarlo. Aunque esté viejo, pero es un bebé delante de Dios. Usted es un recién nacido delante de Dios. Pues bien, dicho esto, pasamos al libro de los Hechos. Vamos a ver ahora la evidencia de lo que estoy diciendo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice así, 2:36, se refiere al primer discurso del apóstol Pedro. Después que desciende el Espíritu Santo sobre los casi 120 que estaban en el aposento alto en Jerusalén, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, la gente se acerca y Pedro por el Espíritu de Dios se levanta y predica el Evangelio de salvación en el nombre del Señor Jesucristo. No voy a leer todo el pasaje porque es largo, pero sí le voy a leer esta parte. Terminando Pedro su mensaje dice: ciertamente sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, le está diciendo la verdad. A quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de la crucifixión y después de la resurrección, el Padre Dios hizo a su Hijo Jesucristo encarnado Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron dolor en su corazón, porque reconocieron que habían crucificado al Hijo de Dios encarnado. Pero este Hijo que ellos crucificaron es el Señor y el Cristo que ellos estaban esperando. Por su ceguera espiritual lo crucificaron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya yo había escuchado la predicación de Pedro. Dice: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. El Evangelio debe predicarse así. Se presenta a Cristo, se llama el arrepentimiento a la gente y se le dice: bautícense en agua. Es incómodo porque uno tiene tantos pensamientos, tiene tantas enseñanzas que le cuesta a uno obedecer el Evangelio y la palabra de Dios. Pero es necesario que obedezcamos.
Entonces dijo Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí hay una promesa, otra promesa para los que son obedientes y se creen y se bautizan. Hay otra promesa, no la vamos a hablar hoy, es y recibirán el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder de Dios. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para hacer las obras de Dios. Muy bien, no vamos a hablar de eso hoy, estamos hablando del bautismo en agua. Entonces, dice en el 39, porque para ustedes es la promesa. ¿Qué promesa? Que recibirán el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, entre ellos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso hablamos el sábado que Dios está llamando. Y si usted acudió al llamado de Dios, esta promesa del don del Espíritu Santo es sobre usted. De eso vamos a hablar después, porque Dios quiere que usted reciba todo lo que Él ha de darle por medio de Jesucristo. Pues bien, dice, y con estas otras muchas palabras testificaba y les animaba, les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. Miren, 3,000 personas escucharon el anuncio de Pedro, porque el único que habló en ese momento fue el apóstol Pedro. Escucharon la palabra, creyeron, se arrepintieron, inmediatamente fueron a bautizarse. 3,000 personas. ¿Ve usted la importancia de creer? El que cree es una persona adulta. Puede analizar, puede recibir y toma una decisión. Al recibir, creer y recibir, y usted dice, sí, yo creo en Cristo, en ese momento usted nace de nuevo, aunque no se haya bautizado. Usted nace de nuevo. Por eso es que usted, como ahora, un bebé en Cristo, entonces usted va a ser bautizado. Por eso es que yo creo que el bautismo es para los bebés, pero los bebés en Cristo, los bebés espirituales, los que nacen de Dios por el Evangelio y por la palabra de Dios. Muy bien, vamos ahora a Hechos capítulo 8. Dice así, versículo 26, casi la que está siguiendo, 8:26 al 38. Dice así, este es el caso de Felipe, que no era un apóstol, pero sí un discípulo de Jesucristo, que era uno de los diáconos, los primeros diáconos que se levantaron en la iglesia primitiva. Él, Dios lo manda a predicarle el evangelio a un eunuco, a un negro, que era un servidor de una de las reinas de África, pero que él era temeroso de Dios. Entonces vamos a leer para que usted vea lo que dice. Eunuco. Era un eunuco, sí. Un ángel le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén. De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, los etíopes eran negros, un negro mochado, eunuco, un etíope de Etiopía, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él conocía lo que era la adoración a Dios, pero
no sabía más, pero él le gustaba las escrituras, él buscaba aprender las escrituras, pero no las entendía. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, se juntó al carro, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe al etíope: ¿estás entendiendo lo que lees? Al profeta Isaías. Entonces el eunuco responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo que el eunuco está diciendo: estoy leyendo pero no estoy entendiendo. Para entenderlo, alguien tiene que enseñarme. Por eso Jesús habla de vayan y enseñen, hagan discípulos, vayan y enseñen la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues bien, entonces, el eunuco dice: ¿cómo si no lo entiendo si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El etíope leía este pasaje y no lo entendía. Entonces, respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto que acabamos de leer? ¿De sí mismo o de algún otro más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Está siguiendo? Por eso es importante anunciar el evangelio, porque el eunuco tenía que entender de que el pasaje se estaba refiriendo a Jesús, que tendría que morir en la cruz como el Cordero de Dios. Estaba buscando el conocimiento. El eunuco estaba buscando el conocimiento. Y el que busca el conocimiento lo obtiene porque Dios quiere dárselo. Gracias. Dale. Entonces Felipe, abriendo su boca, le anuncia el evangelio a partir de esa escritura. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¡Ja, ja! Eso significa que en toda la explicación del evangelio, Felipe le dijo: hay que creer y hay que bautizarse. Hay que creer en Jesucristo y hay que bautizarse en aguas. Entonces, por eso cuando llegan cerca de un agua, no dice qué tipo de agua, el eunuco le dice: aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo entre a las aguas del bautismo? Oh, y Felipe le dice: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes entrar a las aguas del bautismo. Aquí hago un algo. Esto es poderoso. Para entrar a las aguas del bautismo, debes creer con todo tu corazón. Y que no haya nada que te lo impida. Nada que te lo impida. Ni tus pensamientos, ni tus creencias, ni tu cultura. Nada. Después que tú has creído en Jesucristo y has confesado su nombre, eres
apto para entrar a las aguas del bautismo. Y debes hacerlo. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Por el mandato de Dios. Oh. Bueno, dice, y mandó parar el carro. Porque Felipe le dice, nada te lo impide. Entonces él mandó a parar el carro y dice, pare ese carro. Yo quiero entrar a las aguas del bautismo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Mandar a parar todo. Y decirle al Señor, yo quiero entrar a las aguas del bautismo. Porque en ese momento el eunuco había nacido de nuevo. Él creyó en Cristo. Confesó al Señor, se arrepintió. Le dice, me falta algo. Y por eso cuando él ve el agua dice, aquí hay agua. Quiero ser bautizado. ¿Qué me lo impide? Y Felipe le dice, nada te lo impide. Si has creído de todo corazón, puedes entrar a las aguas. Bien, pasamos entonces ahí mismo en Hechos 9, capítulo 10 al 18. En este caso está hablando de otro hombre que fue fiel a la palabra de Dios y también Dios lo usó para bautizar a un hombre que fue muy grande dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. A este hombre que vamos a hacer referencia, que hace la referencia, la palabra de Dios, se está refiriendo al apóstol Pablo. Pero ¿quién bautizó al apóstol Pablo en agua? Un discípulo sencillo y desconocido. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Por primera vez se habla de Ananías, este discípulo. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él vio en visión al Señor y el Señor le dice, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. En ese momento el nombre del apóstol Pablo no era Pablo, era Saulo de Tarso. Porque he aquí él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le impone las manos encima para que recobre la vista. Porque Pablo o Saulo de Tarso, cuando Jesús se le aparece en el camino, él queda ciego, totalmente ciego. Y ahí está Saulo de Tarso ciego, orando y ayunando. Pero Dios tiene cuidado de los que él ha llamado. Y por eso le habla a Ananías en visión y él va. Le dice, venga, allá está Pablo orando, Saulo está orando. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces, mire, la obediencia de Ananías. El Señor le dice, ve, e impone las manos. No le dijo bautiza en agua, pero le dice, ve porque está ciego y pon las manos. Pero Ananías sabía, porque el evangelio hay que creer y hay que bautizarse en agua. Por eso es que cuando Ananías se levanta y va, entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque esa era la promesa, ser lleno del Espíritu Santo. Que nosotros también seremos llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos va a bautizar a nosotros con el Espíritu Santo y vamos a recibir la fuerza de Dios y el poder de Dios. Porque esto es para los hijos de Dios. Entonces, llega Ananías y le dice, y al momento que Ananías le puso las manos,
le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Oh! Saulo de Tarso, pocos días, 3 días después que el Señor se le aparece y quedó ciego, inmediatamente él es bautizado en agua. ¿Por qué? Porque era un bebé de 3 días. Era un niño recién nacido. Por eso creo que los niños recién nacidos y los bebés deben entrar a las aguas del bautismo. Pero son los bebés y los niños en Cristo los que han nacido de nuevo. A estos hay que bautizar. Vamos terminando. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44. Esta ha sido larga la enseñanza porque es importante. Sumamente importante. Más importante son las palabras que están ahí. Bendito Dios. Entonces vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Este es el caso, no lo vamos a leer todo, pero es el caso de Pedro, el apóstol, cuando va a casa de Cornelio. Cornelio no era un judío, pero estaba en Jerusalén. Él era un romano, era un centurión. Pero este centurión tenía temor de Dios. Y él creía en Dios. Y Dios había determinado que este centurión también sería llamado para la vida eterna. Sería llamado por medio del Evangelio para que recibiera toda la riqueza de Dios en su vida, él y toda su casa. Entonces, en el capítulo 10, versículo 44 al 48, 4 versículos vamos a ver. Pedro va y predica, porque Dios lo envió, y predica el Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro en casa de Cornelio. No eran judíos en su mayoría, eran romanos. Pero en ese momento cayó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, como había sucedido en el aposento alto cuando estaban reunidos los 12 apóstoles más otros cientos de personas, alrededor de 120 personas, y entre ellas la madre del Señor Jesucristo, María, su madre estaba ahí, y ella también recibió el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, Pedro dice, y los fieles, los judíos que fueron con Pedro, se quedaron atónitos de que también entre los gentiles, entre los no judíos, se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, el bautizarlos en agua. ¿Puede acaso alguno impedir bautizarlos en agua? ¿Puede alguien impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¡Oh, gloria! También eran una cantidad de no judíos en casa de Cornelio. El Espíritu Santo desciende, ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Y Pedro dice, ¿podemos impedir que ellos sean bautizados? Porque ya Dios los aprobó. Ya Dios los escogió y los separó para Él. Pero tienen que entrar a las aguas del bautismo. Por eso es importante el bautizar. Vamos a Hechos 16. En este caso no lo vamos a leer, sino que voy a hacer referencia a este pasaje. Hechos 16 del 25 al 34. Pablo y Silas están presos en una celda ya metidos en el cerro. Yo creo que nuestros hermanos y amigos indígenas saben lo que es el cerro, ¿verdad?
quedan ahí que no se pueden mover, ahí pies y manos bien amarrados. Bueno, Pablo y Silas estaban en una cárcel metidos allá en el fondo, en el cepo. Y ellos están cantando y alabando a Dios. Y hay un temblor tremendo, y la cárcel se estremece, y las cadenas y el cepo se rompen, y Pablo y Silas quedan libres, pero ellos no se escapan. El carcelero, pensando que todos se habían escapado, tuvo temor y agarró su espada y se iba a meter la espada. Pero cuando él iba a meterse la espada para matarse a sí mismo, Pablo desde el fondo le dice: ¡eh, no lo hagas! Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Pues bien, en ese momento, Pablo y Silas se acercan al carcelero y le dicen: y sacándolos de ahí de la cárcel, porque estaba oscura, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sintió la necesidad de ser salvo y le dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hay que creer en Jesucristo para ser salvo. Pero entonces él les abre, les enseña la palabra de Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, el carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó. Porque la enseñanza que le dio el apóstol Pablo y Silas a este carcelero en su casa, a toda su familia, les habló del evangelio y de la necesidad de bautizarse en agua. E inmediatamente dijo: creo, confesó, se arrepintió y se bautizó en agua. Cierro la enseñanza con esta última porción de las Escrituras. ¿Para qué bautizar? Hemos visto hasta aquí por qué bautizar. Porque es un mandato del Señor. Porque es necesario, después de creer, entrar a las aguas del bautismo. Porque es un mandato del Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué bautizarnos? Aquí está en la palabra de Dios. Y con esto quiero cerrar la enseñanza. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo: hay que morir al pecado. Hay que morir al pecado. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, preste atención, o es que no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted estaba siendo bautizado en la muerte de Jesucristo. ¿Cierto? Pero por eso es que usted entra a las aguas. Usted es sumergido en las aguas. Y usted es levantado de las aguas para que no se ahogue. Porque Dios no quiere que usted se muera de verdad. Pero sí, espiritualmente usted, al entrar a las aguas del bautismo, usted está muriendo. Porque usted se está uniendo a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando usted es levantado,
Usted se levanta para una nueva vida. Como hijo de Dios. Ese es el significado del para qué nosotros nos bautizamos. Nos unimos a Cristo. Somos sepultados en las aguas del bautismo. Somos levantados para resurrección, para una nueva vida. Dejando el pecado atrás. Matando al pecado en el bautismo. ¿Por qué? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ve la importancia del bautismo. Creemos, entramos a las aguas, somos sepultados con Cristo con su muerte y somos levantados para andar en una vida nueva. Ahora, como hijos de Dios. Aquí termino la enseñanza.